Querido y apreciado profesor, pero nosotros como listeros filósofos, esa materia que usted inventó y graduantes de usted, instruidos por usted, tenemos que decirle al profesor que Jorge Eliezer Gaitán y nos explique esto, que usted dijo que recibió votos igual que Petro gratis. ¿A qué se refiere, profesor? Porque sí, querido estudiante, siéntese para explicarle esta cosa. La cantidad de gente que tuvo Jorge Eliezer Gaitán y que luego se manifestó en el famoso conocido como día en que Bogotá ardió en llamas debido a su muerte, no hacen ver que el hombre no duró en la presidencia nada porque ese pueblo estaba con él y a él lo asesinan, lo matan las clases dirigentes oligárquicas de Colombia antes de que llegara al poder, pero que todo ese pueblo ya seguramente lo tenía en el poder. Por lo tanto, el presidente Gustavo Petro sí logró que su pueblo lograra colocarlo en la silla presidencial. En Gaitán lo hicieron abortar o salir antes de llegar a la silla presidencial, pero salió muerto. Y por lo tanto, en ese sentido, queridos estudiantes, me gusta, queridos estudiantes, que sean literofilósofos y se hayan dado cuenta de esa cuestión, porque Gaitán no llegó a la presidencia y por eso es que Bogotá ardió. Podemos decir que Bogotá ardió, y para hablarle de estas cosas quiero primero registrarle aquí en mi diario hoy, sábado 28, ya ahora a las 6 y pico, más o menos 6:50, se dice que Israel incursiona por tierra Gaza y nos trae esto a la mente aquellas tardes en Egipto cuando los ángeles mancharon de sangre las puertas, le dijeron a los habitantes para que a ellos no les pasara nada, pero eran ángeles mochadores de cabeza. Y así en esas puertas de las casas de Egipto, los ángeles a favor de un pueblo, y que hoy en día dice su presidente que va a cumplir a Isaías. Entonces esto nos está dando la idea de que será el triunfo del cristianismo occidental y del Papa, y será entonces la Biblia un mapa para cumplir, o una brújula que utilizan los hombres para, en forma estadística y al pie de la letra, para llegar a ciertos poderes, ciertas potencias o ciertos pueblos con esta cuestión del Dios invisible, y que también puede hacer que el pueblo se convierta en invisible y parta para siempre al cielo. Y son cosas que no podemos verla ahí porque este libro ha sido encontrado en diferentes partes, en diferentes tiempos, y muchos, después que sucedieron los acontecimientos, fueron colocados ahí en forma anterior, y así fue que pasó, porque ya se sabía que Ciro y el nombre de Ciro iba a llegar allá en la cuestión cuando los medo-persas, donde entró Alejandro Magno. Entonces este nombre de Ciro aparece ahí, parece que fue una profecía, pero el libro fue encontrado después de la batalla y colocado antes, y parece una profecía. Por lo tanto, este Isaías tiene su propia realidad, que escribe igual que Jeremías, en época de hambre escribe de una manera, en época de prosperidad escribe de otra manera, y las edades en los tiempos, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que la realidad histórica nos está diciendo que este pueblo semita y antisemita, como fueron las clases anteriores, como se va viendo el antisemitismo, podemos llegó a un tiempo en que se conoce como el siglo XIV, que sirve de telón de fondo para poder nosotros saber y aclarar que aquí hemos llegado a una época que se conoce de mucha importancia en cuestiones donde se comienzan a desboronar lentamente el grandioso edificio monolítico de la cristiandad medieval, y en la que ya se bosquejan
o se ven claramente todas las agrupaciones particulares que dejaron y dejaron atrás muchas cosas y dieron origen a las naciones modernas, y en que los caracteres nacionales se fueron definiendo en una época en que los antiguos cuadros sociales se debilitaron y en que ejerce una sorda presión esas ciudades y ese pueblo con sus artesanos, con las ciudades humildes, hombres humildes y campesinos, y hay gigantescas transformaciones y no se cumplen sin convulsiones y una cantidad de miles de pruebas y sufrimientos sin nombre. El siglo XIV fue sin duda el siglo europeo más fértil en crisis y también en catástrofes de toda índole, en lo que se conoció algún día como la comparación con el tiempo nuestro. Estallan luchas políticas. Primeramente, hubo una guerra que se conoció como la Guerra de los 100 días y la Guerra de los 100 años, que agota a Francia e Inglaterra mientras Alemania palidece. Y esta Alemania padece pálidamente de una anarquía permanente y hay muchas luchas sociales y cuestiones, y por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí esa cuestión el día en que Bogotá ardió, porque aquí entra en escena, en la guerra moderna que hay en Palestina, entra en escena una cultura que se conoce como la cultura hitita, y que tiene mucha trascendencia histórica, pero que ella también tuvo una decadencia y eran adorados de allá del sol y esas cuestiones. Pero, profesor, ¿quiénes son esos hititas? Bueno, para hablar de los hititas, queridos estudiantes, quiero pedirles permiso y quiero que tomen apunte, porque no podemos penetrar a unas culturas orientales si no tenemos algunas reseñas importantes de estos pueblos. Se puede decir que hubieron en el Asia Menor, esto forma parte del Asia Menor, una agrupación conocida o una sociedad conocida como los hititas. Estos hititas están en la cuenca del río Harch, actualmente se conoce como Kisit, Irmach, que ellos descienden hacia el norte y de la altiplanicie central de Turquía. Entra Turquía, que la estamos viendo mencionar mucho por radio. Hace poco se pronunció ese presidente contra Netanyahu, es el que del nacionalsocialismo israelita. Y también podemos decir que aquí este pueblo desemboca en el Mar Negro y se estableció a mediados del 19º de ese milenio antes de Jesucristo. O sea, en el 19º, un milenio antes de Jesucristo, él se estableció en estas partes del Asia Menor y entraron en relación con las diferentes colonias, se puede decir, semíticas, enviadas allí. Por lo tanto, ellos tuvieron un auge y grandes batallas, pero también tuvieron una decadencia, y eso lo vemos en la próxima para poder ver y decirles algo acerca del día en que Bogotá ardió en llamas.
Bogotá arde en llamas con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Colombia entró en una de las crisis políticas y sociales más profundas de su historia y irrumpe una violencia que todavía se mantiene. Era cerca de 1 de la tarde. Jorge Eliezer Gaitán estaba acompañado por algunos amigos y salía de su oficina en el centro de Bogotá. Se disponía a almorzar con su amigo Plinio Mendoza Neira, quien caminaba unos metros atrás. De repente sonaron 3 detonaciones y Gaitán cayó al piso, herido de muerte. El autor de los disparos dijeron que era un tal Juan Roa Sierra, quien intentó escapar, mientras los emboladores de la zona gritaban: mataron al doctor Gaitán, mataron al doctor Gaitán y cojan al asesino. Los verdaderos asesinos intelectuales y todas esas cuestiones estaban quizás en su oficina bajo aire acondicionado, y por esa muerte de ese gran caudillo a quien nadie le hubiera aceptado ni un peso, ni 1000 pesos, ni 1 millón de pesos para votar por él, porque todos votaban gratis o hubieran llegado a las urnas gratis por este hombre que ya estaba de presidente popular del pueblo, sin la venta de un voto, y que por eso vino la violencia que hoy tenemos, queridos estudiantes. Y quiero felicitar a ese estudiante que, al ir a los anales de la historia, sabe que Gaitán no se sentó en la presidencia de Colombia, lo mataron antes de llegar, pero que el actual presidente, quien tiene el ejército en su haber y es el máximo comandante o dirigente supremo del ejército colombiano, de las Fuerzas Armadas de Colombia, sí está en el poder, y Dios lo libre que le pase algo a este hombre, porque el de sangre de Colombia va a ser 50 veces peor que el de Jorge Eliezer Gaitán, y por eso Bogotá ardió en llamas y todavía esas llamas se encuentran vivas, porque los pueblos no olvidan a sus grandes hombres populares y libres. Y así, de esa manera, pudimos concluir esa aclaración donde se ha cometido un crimen grandioso en Colombia, como fue al matar al doctor Gaitán, donde la gente decía: ay, Virgen del Carmen, sálvame, porque la reja del establecimiento hecha para evitar robos no podía resistir las multitudes. Solo aguantaron unos pocos embates, la multitud entró por fin y sacó a Roa para lincharlo entre patadas, golpes e improperios. Tristemente se desencadenaba sobre ese hombre una avalancha social y una explosión social que destruiría buena parte del centro de la ciudad y partiría en dos la historia contemporánea de Colombia, mientras los verdaderos intelectuales, los verdaderos asesinos intelectuales todavía andan ya ancianos en aire acondicionado, pero mataron la ilusión de un pueblo que ahora ha vuelto a resucitar como el gran Mesías al tercer día, y que ya estamos en las puertas del tercer milenio ahorita. Nos vemos en la próxima con el profesor Ferreira, y ganaron la materia todos aquellos que dieron Gaitán no se sentó en la silla presidencial, pero ya era presidente por el pueblo. Continuaremos en la próxima, queridos estudiantes.